Un taxista le quitó la vida en medio de una riña a un pasajero porque no le pagó completa la carrera, le faltaban 2.000 pesos. Este delincuente ya había sido investigado por 8 hechos de paseo millonario. Otra mujer que fue accedida carnalmente en frente de su hijo de 2 años de edad. Es triste ver que una niña de 17 años esté destrozada, que esté queriendo quitarse la vida. ¿La última vez que te subiste a un taxi, le miraste la cara al conductor? En este video exploraremos casos donde la frialdad, la depredación y lo absurdo terminaron en tragedia. Queremos dejar claro que esto no es un ataque contra los miles de taxistas que trabajan con honestidad, pero es una realidad que no podemos ignorar. Subirse a un taxi hoy por hoy se siente como una ruleta rusa. Sin más, no sin antes saludar a los miembros del canal, comenzamos. Según lo que me dicen de los videos, mi esposo salió, cruzó la carrera 15 y cogió un taxi. De ahí no se sabe nada más de mi esposo. Esta es la última imagen que se conoce de Nil Felipe Cubides Ariza, un taxi y una chaqueta naranja. El 19 de enero del 2026, 4 días después, su familia logró identificarlo por sus placas dentales. Era un profesor de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Externado de Colombia, profesional en ingeniería financiera y maestría en administración de empresas. Se desempeñó como asesor contable de la Procuraduría General de la Nación y apoyaba investigaciones complejas del Ministerio Público. Una persona respetada en su área prácticamente. Era un jueves en la noche. Su hijo de 10 años tenía fiebre y vómito. Nil y su esposa Denis Alfaro no podían usar el carro por el pico y placa, así que salieron en Uber alrededor de las 8:30 de la noche hacia la clínica del Country en el norte de Bogotá. Los médicos dejaron al niño en observación y, como protocolo común de cualquier clínica, solo podía quedarse un adulto, por lo que Denis se quedó y le dijo a su esposo: Vete para la casa y descansas que mañana tienes que trabajar. Según los registros de las cámaras de seguridad, Nil salió de la clínica, cruzó la carrera 15 y levantó la mano para pedir un taxi. Vestía una chaqueta naranja, pantalón y zapatos negros. Sería la última vez que fue visto con vida. El taxi a donde se subió Nil era de Álvaro Andrés Gómez Méndez, alias Cabezón. Este delincuente ya había sido investigado por 8 hechos de paseo millonario anteriormente. Desde el momento en que Nil cerró la puerta, comenzaron los golpes, las amenazas y las heridas con arma cortopunzante. Mientras esto ocurría, otro vehículo seguía el taxi desde cerca. Alias Chirri, Pipo y Pecueca iban en él, infamemente conocidos como los camaleones. La ruta fue larga y calculada para confundir y aumentar el tiempo entre retiros bancarios. Calle 80, Avenida 68, Las Américas, hasta llegar a Yomasa en Usme, al sur de Bogotá. Todo en 2 agónicas horas. Sus captores lo obligaron a entregar las claves de sus cuentas. Los movimientos bancarios muestran la frialdad con la que operaron. El primer movimiento fue a la 1:25 de la madrugada por 2 millones de pesos. El siguiente se registró un minuto después por 4 millones de pesos. Y finalmente, una compra por 250.000 pesos a la 1:51 de la mañana. En total, los delincuentes se robaron 6.250.000 pesos. Fue a través del correo electrónico de su esposo que Denis Alfaro descubrió lo que estaba pasando. A las 3 de la mañana, con su hijo enfermo en observación, revisó la bandeja de entrada y vio las notificaciones de retiros bancarios. Supo inmediatamente lo que significaban. La desesperación fue tal que grabó un mensaje dirigido directamente a los secuestradores de su esposo. He visitado morgues, me ha tocado mirar fotos de cadáveres. Es muy desgastante esta situación. Les pido por favor, si lo tienen retenido todavía, por favor déjenlo libre. Yo creo que ya tuvieron lo que querían. Una vida, por favor, respeten. La noche del viernes 16 de enero a la 1 de la madrugada, un vecino de la vereda Soches en Usme vio un incendio inusual en una zona boscosa. Según los informes oficiales, los criminales habrían rociado gasolina sobre el cuerpo para prenderle fuego. Debido a que la vestimenta estaba calcinada y no se encontraron documentos de identificación, el Instituto de Medicina Legal tuvo que realizar un arduo trabajo científico durante 3 días para confirmar oficialmente que se trataba del profesor Cubides. 3 meses después del crimen, el 25 de marzo del 2026, la Policía Metropolitana y la Fiscalía desarticularon la banda en 5 allanamientos simultáneos. Cabezón, Chirri, Pipo y Pecueca fueron capturados. Alias Chirri había sido capturado en diciembre del 2025 por un paseo millonario. Quedó libre por vencimiento de términos. El Estado no procesó el caso a tiempo. Un mes después, participó en el secuestro, tortura y asesinato de Nil Cubides.
Según la investigación de la policía, los camaleones no usaban taxis robados ni vehículos clandestinos, usaban taxis completamente legales afiliados a empresas de transporte reales, con placas y tarjeta de operación. ¿Cómo es esto posible? En Colombia existe una clase de desconexión operativa dentro del servicio de taxis. Normalmente funciona así. Existe un propietario del cupo que es como un permiso para que el vehículo pueda operar legalmente como un taxi. Comúnmente es el dueño legal del mismo. Este dueño no necesariamente conduce. De hecho, en la mayoría de los casos, delega la administración del vehículo a un intermediario que alquila el carro en turnos de 12 horas por un valor fijo, lo que en el gremio se conoce como el producido. Y ese intermediario, a su vez, puede subarrendar el turno conductor final sin que nadie, en ningún punto en la cadena, pueda verificar sus antecedentes penales. ¿Recuerdan el caso de Diana Ospina? Para quienes no se acuerden o no lo sepan, fue una mujer que sobrevivió a un secuestro y hurto en Bogotá tras salir de una discoteca en Chapinero. La mujer abordó un taxi y fue interceptada por delincuentes que la retuvieron por más de 40 horas en una vivienda donde la obligaron a entregar sus claves bancarias, logrando robar aproximadamente 40 millones de pesos. Finalmente fue abandonada en la vía Choachí. Pues bueno, durante la investigación del crimen de Nil Cubides, las autoridades descubrieron que el propietario del taxi usado para perpetrar el crimen era el mismo taxi involucrado en el caso de Daniela Ospina. Están unidos por uno de estos dos carros que asaltaron a Diana Ospina. Uno de ellos participó en los dos hechos, pero además los dos taxis pertenecen al mismo propietario. Estos casos se suman a muchos más que ocurren en Colombia, siendo Bogotá su punto crítico. Les puedo mencionar dos en particular que me dejaron pensativo. En uno de ellos usaron anestésico veterinario para dopar a la víctima lo suficiente como para que entregara dócilmente sus claves bancarias y pertenencias, sin poder resistirse ni recordar los rostros de sus agresores. Les confieso que me sorprendió esa creatividad bizarra para hacerle daño a los demás. Y el otro ocurrió en plena pandemia. Un joven subió a un taxi y el conductor le ofreció gel antibacterial para desinfectar sus manos. Despertó a las 11:30 de la mañana del día siguiente en su propia vivienda. No tenía su celular y la vivienda fue totalmente desordenada y saqueada. Fue un caso que generó una ola de pánico colectivo en su momento. Ahora, como mencionamos al inicio, sería un grave error estigmatizar a todo un gremio. La inmensa mayoría de los taxistas en Bogotá son personas honestas, padres y madres de familia que salen cada día a ganarse el sustento dignamente. Como experiencia personal, mi padre fue taxista un tiempo, así que conozco este gremio de cerca. Sin embargo, el problema real radica en el sistema que permite que criminales se infiltren usando la confianza del pasajero como un arma. Además de los robos, existe una realidad que aterra, especialmente a las mujeres que deciden subirse a un taxi. El taxi reúne condiciones que para un agresor sexual son casi perfectas. Contacto directo y forzado con la víctima, movilidad constante que impide escapar, posibilidad de cambiar la ruta sin que nadie lo note, aislamiento temporal del mundo exterior y una víctima que, en la mayoría de los casos, va sola, de noche y cansada. En Barranquilla, diciembre del 2020, una banda empezó a rodar por las calles de la ciudad. Van en 2 vehículos buscando mujeres solas, eran 3 hombres. Antonio Edgardo Amaris Jiménez alias Anton, de 23 años, el conductor, Giancarlos Escorcia Nova alias El Picha, de 27 años, Ricardo Rodríguez Gutiérrez alias El Menor, de 21 años. Anton conducía, El Picha y El Menor iban en la parte trasera del taxi haciéndose pasar por pasajeros. Cuando una mujer subía al vehículo, la puerta se cerraba y el taxi seguía de largo. Mientras uno de ellos conducía, los otros 2 se colocaban en la parte trasera haciéndose pasar como pasajeros. Allí aprovechaban para intimidar, atacar y violar a sus víctimas con el vehículo en movimiento. Lo sorprendente es que tenían todo fríamente calculado. No improvisaban, tenían zonas de operación establecidas, como es la calle 30, con dirección hacia Malambo y Soledad, además de tener horarios. En altas horas de la noche y la madrugada, hasta tenían criterios establecidos para las víctimas. Siempre mujeres con cuerpos esbeltos que llamaban la atención. Se desviaban a lugares apartados y cometían sus actos. Todo esto se conoce a través de 9 entrevistas con mujeres que trágicamente cruzaron destino con estos monstruos. Al buscar información encontramos un detalle que me indignó. Los hombres les decían a las víctimas que no iban a ser agredidas sexualmente, seguido de usar el pretexto de que debían desnudarlas para buscar objetos de valor ocultos en sus zonas íntimas. Jugaban con ellas,
Las hacían creer que si cooperaban, solo iba a ser un robo y ya. El general Diego Rosero, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla de ese entonces, nos cuenta la estimación real de las víctimas. Hay 7 víctimas que han aportado sus versiones a la Fiscalía General de la Nación. Entre ellos hay unos casos aberrantes, una joven de 17 años, de igual manera otra mujer que fue accedida carnalmente en frente de su hijo de 2 años de edad. 2 meses después de su captura, alias El Picha y alias El Menor seguían en una unidad de reacción inmediata. Estaban esperando un traslado que nunca llegó. A las 3 de la mañana del 9 de abril del 2021, aprovechando el descuido de un patrullero, se fugaron. A la fecha de creación de este video, siguen sin aparecer en los registros públicos de recaptura, por lo que llevan más de 4 años prófugos. Esto ocurrió en Barranquilla, pero lastimosamente, este patrón no distingue ciudad. Normalmente cuando agarras un taxi en la calle le tomas foto a las placas y se las envías a tu pareja familiar, ¿no? ¿Y si te dijera que ni siquiera esto es suficiente? 2022. En Bogotá, una joven de 17 años que trabajaba en Chapinero tomó un taxi para volver a casa después de su turno. Era cerca de la medianoche. Ella le toma foto a la placa y se la envía a su novio. Ella iba sola en el taxi, la mandaron sola en el ella quedó sola en el vehículo, pues uno confía en el servicio público, los taxis, y pues infortunadamente no sabemos qué clase de gente está conduciendo estos vehículos. Durante un rato hubo comunicación. El taxi tomaba rumbo a Kennedy, donde vivía su familia. Todo parecía normal y luego de repente, silencio. Ella dejó de contestar y el celular estaba apagado. Ese taxi nunca llegó a su destino. A las 5:30 de la mañana, la hermana de la joven llamó al novio pensando que se había quedado con él. Él dijo que no. La familia comenzó a recorrer calles uno por uno buscando a la joven. A las 7 de la mañana del sábado llegó la noticia. La habían encontrado. La joven víctima fue hallada desorientada en este parque del barrio La Coruña, en la localidad de Ciudad Bolívar, a 6 kilómetros del destino indicado de la vivienda de su familia. Días después, un familiar habló ante las cámaras, algo que nos gustaría resaltar de este caso. Es triste ver que una niña de 17 años esté destrozada, que esté queriendo quitarse la vida por un tipo que la cogió, la ultrajó de ella, y que la gente sea tan indolente y diga, no, es que se lo buscó. Uno como mujer no busca que lo viole. O sea, el hecho de que yo tenga una minifalda, que tenga un pantalón, que tenga un vestido, no significa que yo le esté diciendo a un hombre o a una persona que no sea consciente. Esta frase aparece cuando este tipo de casos se hace mediático. Algo habrá hecho. Se lo buscó. ¿Para qué agarra un taxi de noche? Una joven de 17 años salió a trabajar y tomó un taxi. Pare de contar. Es aterrador admitir que, como sociedad, hemos normalizado el miedo al punto de convertir un servicio público en una ruleta rusa. Mientras el sistema siga priorizando la burocracia de un papel sobre la integridad de una vida, este terror no será un caso aislado. Será nuestra realidad cotidiana. Cuando las autoridades investigaron el vehículo, encontraron lo que ya vimos en casos anteriores. Un taxi conducido por alguien que en los papeles no debía estar conduciéndolo. Según el periódico El Tiempo, el taxista se presentó voluntariamente ante la fiscalía en compañía de su abogado y con una versión completamente diferente de los hechos. El conductor explicó que la joven a bordo del carro le aseguró que no quería llegar a su casa, le pidió que se tomaran una cerveza y voluntariamente accedió a ir a su vivienda. ¿En serio me están diciendo que un hombre adulto y maduro fue manipulado por una joven de 17 años? De momento no hay condena pública conocida por este caso hasta la fecha. El proceso judicial, si avanzó, no tuvo cobertura posterior. Después de haberte contado estos 2 casos aberrantes, buscamos algunas señales de alerta y recomendaciones que puedan ayudarte en el momento de abordar un taxi. La foto de la placa no es suficiente. Los delincuentes usan placas alteradas, borrosas o cubiertas con elementos que dificultan su lectura. La Secretaría Distrital de Seguridad de Bogotá lo confirmó oficialmente. Estamos identificando fallas en la marcación de vehículos y en el sistema de placas, lo que facilita que estructuras criminales operen con mayor facilidad. Además de la foto, verifica que la placa que ves en el exterior coincida con el número registrado en el interior del vehículo, en las puertas y en las ventanas. Si no coinciden, no te subas. El cómplice invisible. Existe una modalidad conocida como Chucky, la cual consta de un cómplice que viaja oculto debajo del asiento del copiloto. Los delincuentes intentan ocultar este espacio moviendo el asiento de tal manera que no lo puedas detectar al momento de subir. Antes de abordar, mira que no haya nadie más en el vehículo. Si algo se mueve donde no debería moverse, no te subas. Vidrios excesivamente polarizados. Si no puedes ver quién está dentro del taxi antes de abrir la puerta, esto es una señal de alerta.
Un taxi habilitado no debería tener vidrios tan oscuros que impidan identificar al conductor desde afuera. Recuerda siempre usar aplicaciones autorizadas que tienen registros del conductor. No son infalibles, pero añaden una capa de seguridad. Comparte tu ubicación en tiempo real para que tu familia sepa a dónde vas y en cuánto tiempo deberías llegar. Si en cualquier momento del recorrido no coincide con la ruta esperada, dilo en voz alta o llama a alguien. Este caso pasó hace mucho, pero eso no le quita el nivel de absurdismo. El 12 de enero del 2014 en Bogotá, una vida se apagó por 2.000 pesos. No más, no menos. Lo que cuesta un helado, lo que cae de un bolsillo cuando bajas del bus, eso es lo que costó la vida de John Kennedy Moreno. John tomó un taxi esa noche para llegar a su casa. Al final del recorrido el taxista le cobró más de lo que marcaba el taxímetro. Según la familia, John ya estaba pagando más de lo que debía pagar, pero aún así faltaban 2.000 pesos. Por 2.000 pesos, igual mi tío le estaba pagando más de lo que vale la carrera que le hizo y se bajó mi tío y que no le pagaba más y el hombre se bajó y discutieron. El hombre cogió a mi tío a golpes hasta que lo llevó al lado de una reja y el último golpe lo envió contra el filo de la reja y ahí quedó en coma profundo. Hasta aquí todo se puede interpretar como una riña callejera que se salió de control. Lo que pasó después se convirtió de un accidente en algo más inhumano. Según las cámaras, mientras John estaba en el suelo inconsciente y rodeado por vecinos que intentaban auxiliarlo, el taxista ni llamó a una ambulancia ni pidió ayuda. Siguió cobrando la carrera, jaloneándolo y exigiéndole los 2.000 pesos. Luego de esto, recoge a otros pasajeros y se marcha del sitio. John fue trasladado al hospital de Kennedy por un coma profundo. Falleció días después. Cuando el taxista finalmente se enfrentó al proceso judicial, su versión fue completamente opuesta. Él se sulfura y en ningún momento quiere arreglar todo. Como lo correcto, no le alcancé a decir nada cuando me golpea la cara. En ningún momento me le bajé con una cruceta, varilla ni con un bate. Según él, fue la víctima quien atacó primero. Según él, actuó en defensa propia. Según él, no usó ningún objeto. La fiscalía lo imputó por 2 delitos: homicidio preterintencional agravado y omisión de socorro, porque el taxista se marchó del lugar sin prestarle ayuda a la víctima, que yacía inconsciente. En 2017 fue condenado a 9 años de prisión domiciliaria. A día de hoy probablemente ya se encuentra en libertad. Al final, el conductor se equivocó y pagó por ese error. Pero la esencia de este caso perdura más de 10 años después. Colombia se ha convertido en un escenario donde la mecha está cada vez más corta, donde por una discusión de tránsito, un cierre o un mal movimiento, la gente pasa de las palabras a la violencia física en cuestión de segundos. ¿De cuándo acá hemos normalizado tanta violencia tras el volante? Esto puede verse reflejado en el caso de Kevin Eduardo Angulo Vélez, de 23 años, un joven de Cali que la mañana del 10 de agosto del 2021 salió de su casa en bicicleta para hacerse un examen médico, el último trámite para el nuevo trabajo que andaba buscando. En esa mañana y en medio del tráfico de la carrera 25 con calle 80, la bicicleta de Kevin rozó un taxi, haciendo un rayón en la pintura. El conductor bajó y empezó una discusión. Sin embargo, el taxista desde el inicio se había bajado con un cuchillo en mano. El taxista atacó a Kevin con el arma blanca en 2 ocasiones. La gravedad fue tal que el personal médico no pudo trasladarlo a ningún centro asistencial. Murió en la calle. En el caso de John, sí se logra evidenciar que no había intención de provocar la muerte. Fue una pelea que se salió de control. Este caso es diferente. Nadie baja de su vehículo con el arma ya en sus manos. Es un conductor que circulaba por las calles de Cali con un arma disponible y lista para su uso, y se podría justificar como defensa propia o por seguridad, pero en este caso ni por una cosa ni por la otra. A julio del 2026 no hay condena conocida, el proceso judicial sigue su lento curso. Queremos reiterar que este video no busca desprestigiar a los taxistas que trabajan con honestidad. Nuestros respetos para quienes salen cada día a ganarse el sustento dignamente. Si te gustó este video, por favor dale like y compártelo. Gracias especiales a los miembros del canal, los cuales son Joan Ocampo, DGFF11V2Q, Laura Natalia Aponte 8613, Máximo Eisi Navarro, Sara Bolívar Gaviria, Sofía Castiblanco 8105, Matt Raz B4C, Joseph Torres, Milar Cadimort, por hacer este video posible. Suscríbete, activa la campana para no perderte más videos. Feliz noche.